Sheinbaum defiende a México ante su posición ante Trump y Canadá. El secretario de Economía de México respondió a la propuesta de imponer un 25% de aranceles a los productos mexicanos desde el primer día del mandato de Trump. El primer impacto que tiene una tarifa, que es un impuesto, pensémoslo como impuesto, un arancel es un impuesto, va a ser el impacto a las principales empresas de los Estados Unidos en México, particularmente en la industria automotriz. ¿Por qué? General Motors, Stellantis, Ford, bueno, aquí está la asociación, está la American Chamber. ¿Por qué razón? Porque son las tres empresas establecidas en México, que siempre son empresas comunes, en función de esa integración, esa antigüedad, y que producen un número impresionante de vehículos y son competitivos con todo el mundo. Bueno, entonces ese impuesto, imagínense, 25%, la primera afectación son las empresas que son las que más exportan. Entonces cuando dice el presidente Trump, voy a ponerle a México 25% porque exporta demasiado a Estados Unidos, lo que está diciendo es, dear fellows, we are going to impose, vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo, de 25% porque producen en México y exportan a Estados Unidos. También se afectaría a estas tres empresas. ¿Por qué? Porque son las que más exportan a México, partes automotrices. La presidenta defendió a México como potencia económica, destacando que el país compite en igualdad de condiciones con otras naciones. Hay que recordar que en el TEMEC era justamente el presidente Trump quien quería firmarlo exclusivamente con México. Incluso el primer tratado de libre comercio al principio estaba planteado exclusivamente entre México y Estados Unidos y después entró Canadá. Entonces, quien ha abogado porque esté en los tres países es justamente México y en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo conversaciones personales incluso con Trudeau para que no se preocupara porque México iba a abogar porque Canadá estuviera. Ahora, nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos. Lo hemos dicho siempre. Nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías, que somos una potencia cultural y que frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, nos vemos como igual. Canadá nos necesita, porque así como presentó hoy Marcelo, los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México, también tiene impactos en Canadá. Entonces nosotros tenemos un plan y yo estoy convencida que va a permanecer el tratado. Va a permanecer el tratado. Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países, sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos. En otro tema, Sheinbaum rechazó la idea de que los migrantes sean criminales y resaltó que el 80% de los ingresos de los mexicanos en Estados Unidos permanecen en ese país. ¿Cómo contribuyen las y los mexicanos en Estados Unidos? Desde las y los trabajadores del campo, que son de primera, hasta el científico que trabaja en un lugar. Porque todos nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera contribuyen a la economía de Estados Unidos. Entonces, y a todas y todos los vamos a defender y a reivindicar, porque los mexicanos y las mexicanas somos trabajadores de primera, como lo dije ayer. Entonces, esta idea de que son criminales, de que es falsa. No, son hombres y mujeres trabajadores como ningún otro. Entonces, también vamos a dar esos datos. Hoy sale creo que en la jornada lo que significaría que tantos trabajadores no dejaran de trabajar en Estados Unidos, ¿de qué porcentaje del PIB? De Estados, 3%. Entonces esa parte también la vamos a presentar aquí, lo que significa el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos, que por lo demás también nos necesita. Lo que se ve en Radar.